Buenas, gente. El día de hoy traigo un video que tenía ganas de hacer hace bastante tiempo. Como leyeron en el título, en este caso traigo lo que sería un tutorial, aunque bueno, más que tutorial serían algunas enseñanzas, trucos y experiencia que he adquirido con el tiempo respecto a la construcción de historias en este formato y con esta temática. Vengo a compartirlo con ustedes, para que en el caso de que quieran empezar su propia historia, tengan las herramientas para poder efectuar una creación magnificente. Este video no solo va dedicado a la gente que quiere adentrarse en este extasiante mundo, sino también para aquellos que ya tienen experiencia y quisieran ahondar un poco más en la construcción de sus historias, o incluso solo presenciar por el mero hecho de escuchar una voz diferente a las demás. Sin desprestigiar los consejos que se les dieron anteriormente, pero teniendo en cuenta que en este mundo hay cierta carencia de elaboración en apartados técnicos, vamos a profundizar en múltiples elementos que son fundamentales para la realización de una historia zombie con locuendo. Sin más dilación, comencemos con el video. Paso 1. Antes que nada voy a aclarar que este paso es el más largo y complejo del video, por lo tanto les pido que presten atención porque les van a servir los siguientes mecanismos desde la parte literaria. En este apartado trataremos los elementos básicos, fundamentales y profundizados que toda historia debe tener para conformarse argumentalmente. Creo que la mayoría antes de escribir siempre tiene una idea clara de lo que va a profundizar, o simplemente crea una historia con el fin de llegar a las escenas épicas que tanto imaginaba en su cabeza. Bueno, para constituir esos escenarios se requiere de tiempo y construcción, tanto del contexto como de la participación de los personajes. Antes de hacer que Juanito se dé una pelea de dimensiones catastróficas con un infectado utilizando el modo Diablo 3, debemos conformar los elementos primigenios, y estos son: trama y personajes. Estos elementos son los que van a darnos pie para constituir esos escenarios que tanto anhelamos. Primero que nada, vamos a empezar esclareciendo qué es la trama. La trama, en la literatura, son todos aquellos fragmentos que componen una historia que nos van a permitir darle sentido a la misma, es decir, van a ser los pilares de la historia para que de ahí tomemos la base y desarrollemos otros elementos literarios. Por ejemplo, protagonista, secundarios, antagonista, deuteragonista, nudo, desenlace, etc. Para poder plasmar la trama de una historia, vamos a requerir de plantearnos todas nuestras ideas y darles un correcto orden al momento en el que aparecerán en nuestra historia y qué influencia tendrán. Para tener un ejemplo más claro, supongamos que se cuenta con los siguientes conceptos: papás muertos, virus creado por una empresa y un modo locura en el personaje. Cabe aclarar que los ejemplos son paródicos y al azar. Continuemos. En este caso voy a explayarme y ordenar los elementos de la siguiente manera. El protagonista se presentará ante nosotros poniendo un elemento evolutivo previo, como lo es la muerte de sus padres en su relato, luego y por cuestiones indefinidas una empresa producirá un virus en masa, con el fin de alterar el proceso de vida humano. Por alguna razón esta alteración tendrá un efecto diferente en el protagonista, que le hará obtener tanto reacciones positivas como negativas. Desde esta perspectiva he ordenado todas las ideas en hechos de la trama y solo me faltaría explayarlos. Otra definición sería que la trama son los hilos que conforman la historia y que vamos a tratar de que no se entreveren. Se entiende entonces que debemos plasmar todas las ideas y darles una cierta profundidad, luego de ello ordenamos dichas ideas para que tengan coherencia y consistencia. Ya teniendo sedimentada esa base, partimos desde ahí para desarrollar con más intensidad lo que sería cada componente que conforma la trama. Un fundamento importante que no suele verse mucho y que está directamente implicado con el siguiente elemento que conforma una historia, es el dinamismo de la trama. Dependiendo de la velocidad, lo que muestre o cómo lo haga, vamos a poder desarrollar con sencillez o complejidad a nuestros personajes y las situaciones a las cuales van a tener que amoldarse. Es clave entender que será más o menos compleja la construcción de personajes según cómo se muestran los elementos en la trama. Si la trama es lineal, es decir, cuenta una historia de manera derecha y concreta, sin cambios que involucren viajes a eventos pasados que formen el presente de los personajes de manera constante, vamos a poder desenvolver con mayor sencillez los siguientes mecanismos de construcción de personajes que voy a mostrar.
Pero si la trama no sigue una corriente lineal y busca soltar fragmentos mínimos para constituir un futuro giro argumental, o simplemente mostrar fragmentos desordenados de personajes porque se ve más cómodo para el autor hacerlo así, sumando la diferenciación que hice entre la trama lineal y la no lineal, desde ya que los mecanismos de construcción se tornarán bastante laboriosos. Pasamos al siguiente elemento primigenio, los personajes. Dentro de este concepto abarcamos una gran rama de estilos de ellos. Probablemente este sea el apartado más complejo de ver, teniendo en cuenta que los personajes son el engranaje encargado de darle movimiento a la trama. En este caso solo vamos a enfocarnos en 3 de ellos: el protagonista, el antagonista y los secundarios. Tanto el protagonista como el antagonista son primordiales antes de cualquier cosa. El protagonista es la primera voz que van a oír tus espectadores, por lo tanto, quieres que sea agradable a sus oídos y gustos para que puedas recibir la aprobación de la gente que ve tu historia. Para construir un protagonista pasable o bueno, existen muchas sendas por las cuales guiarse, una de ellas y la más utilizadas es el viaje del héroe estructurado por Joseph Campbell. La guía de Joseph, si bien es utilizada hasta el cansancio por todos, es recomendable para el comienzo de alguien nuevo en el ámbito, para que pueda mantener la correcta relación entre la trama y los personajes. En mi caso, prefiero que para tratar personajes, se ponga siempre en tela de juicio su desarrollo. El mejor método que conozco, consiste en una combinación de estructuras analíticas de personajes, objetivas en la posibilidad. La primera fase de este esquema de creación se basa en el análisis de tridimensionalidad. La tridimensionalidad es un mecanismo de caracterización donde el personaje debe desarrollarse en 3 aspectos: físico, psicológico y social. A través de este método se puede determinar la tridimensionalidad que posee un personaje, otorgándole distintividad. El transcurso en el que se da este desarrollo suele ser el más extenso, porque a través de él se busca darle mayor verosimilitud al cambio que atraviesa el personaje según la trama. Por otra parte tenemos la dicotomía del personaje como construcción y el personaje como representación. Para ponerlo en términos más claros, este mecanismo nos va a servir para poder encasillar a nuestro personaje como una construcción redonda o plana, según el cumplimiento del parámetro. La diferencia es que, en el primer caso un personaje redondo presentará incompletitudes, contradicciones y complejidades en sus acciones, mientras que en el plano son el resultado de su historia, presentando siempre la misma cualidad. Para que el personaje posea vida propia, se debe usar como recurso la epistemología, parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos de conocimiento humano, como base resumida en 4 categorizaciones propuestas que van más allá de la inclusión de datos que se usan para la creación de la tridimensionalidad. Posibilita el dinamismo y flexibilidad, ya que se va construyendo mientras la obra avanza. Con este mecanismo vamos a poder efectuar el estado de nuestros personajes, si es que están vivos o muertos. Para ello utilizaremos las siguientes 4 categorizaciones que les nombré anteriormente. Contexto. Forma particular de relacionar lo que es con el presente y su entorno. Meta. Fin consciente que motiva las acciones. Postura u opinión. Resultado del análisis propio ante sucesos. Evolución. Crecimiento del personaje, requisito indispensable en la modificación de elementos. Método de acciones físicas. Es el mecanismo de Stanislavski para reproducir mundos emotivos en el teatro y cine. Actualmente está extrapolado a toda la ficción, resumido en 2 puntos principales: representar un rol y transmitir emociones, sensaciones e instintos. Transmitir no es lo mismo que poseer. Hecho analizado en la tridimensionalidad, se basa en que el espectador comprenda al personaje. Como podrán apreciar, este es el sistema de análisis y construcción más completo que he podido encontrar respecto a los personajes. Estos 4 mecanismos son consiguientes y funcionales respecto a la construcción de un personaje. Personalmente, utilizaría los 4 mecanismos para formalizar al protagonista, ya que es el personaje más importante dentro de la obra que vayamos a crear. Luego pondría en marcha el desarrollo de tridimensionalidad, que es el más común pero no tan bien aplicado, para los que vendrían a ser los personajes secundarios, ya que de esa manera la labor será menos extenuante y tendrá un resultado menos elaborado pero igual de bueno.
En el caso de que para los personajes secundarios, quieran usar los 4 mecanismos para todos los personajes que vayan a tomar ese rol en su historia, pueden hacerlo, de hecho sería lo mejor viéndolo desde un carácter analítico. Pero teniendo en cuenta que la construcción de solamente un buen personaje lleva tiempo e ingenio no solo del mismo personaje, sino también del contexto, sepan que van a abstenerse a elaborar esquema tras esquema de todos los personajes que van a incluir, para que todos sean buenos, lo cual desde ya puedo decirles, es una tarea que no recomendaría. Imaginen que incluso a los grandes escritores, les cuesta crear personajes buenos en lo literario, y ni se diga de los personajes que buscan imitar la esencia humana con estos mecanismos. Suponiendo que me hacen caso, y elaboran los 4 mecanismos para el protagonista, y dejan solo el mecanismo de tridimensionalidad para los secundarios, nos quedaría ver qué hacemos con nuestro antagonista. La palabra antagonista tiene un origen y una diferenciación más allá de lo común. Principalmente porque la mayoría tiende a confundir al antagonista con el villano, y para empezar, son dos cosas diferentes. El villano tiende a ser malo por naturaleza, es decir, en cualquier historia sin un hilo argumental serio, siempre va a existir un personaje que se anteponga al protagonista, teniendo un objetivo maléfico y ruin, sin una justificación clara del porqué de ello. En cambio, el antagonista no necesariamente tiene que ser malo, pero sí debe oponerse al protagonista en algún punto de la trama. Ya habiendo diferenciado a estos dos, nos vamos a quedar con el antagonista ya que es el que más puede aportar al estilo de historia que vamos a crear. Atención a algo importante. El antagonismo no solamente debe y puede ser un personaje, sino también una situación o contexto, véase en este género de historias, el siguiente ejemplo. Humanos tratando de sobrevivir al apocalipsis y enfrentándose a otros por un suceso, no es que el humano sea malo y quiera enfrentar a otros humanos porque sí, sino que por el contexto ese humano se abstiene a realizar ese tipo de acciones porque no le queda de otra aunque no quiera. Hay que entender que en este formato siempre se diferencian dos antagonistas, las situaciones y el personaje, la cuestión yace en que uno es a corto plazo en la trama, y el otro es a largo plazo. La primera es la comúnmente aplicada por todos los que iniciamos en este mundo, es decir, las situaciones problemáticas iniciales que debe abordar nuestro protagonista. La segunda es la que más falla en aplicación puesto que la mayoría confunde el concepto de antagonista y villano que ya diferenciamos anteriormente. Un buen antagonista es la antítesis del protagonista, ya que cuenta con múltiples elementos que lo contraponen en sentidos técnicos y no narrativos, ya que como sabemos, el antagonista se confronta con el protagonista más allá de la necesidad de la trama, se ponen en juego cuestiones como los ideales o los planes entre ambos. La mejor opción suele ser utilizar un desarrollo recíproco entre el protagonista y el antagonista, es decir, que cada uno aprenda del otro y sus acciones. Pero la que nos conviene según el ritmo de la trama que tengamos y por el tipo de historia, es la opción del antagonista con un desarrollo evolutivo previo que el espectador no conozca y que se vaya revelando mediante fragmentos del pasado del antagonista, que explican cómo llega a tener el ideal que tiene o cómo piensa con base en los acontecimientos que vivenció. Sé que esta primera parte debe haber dejado a más de uno perdido, pero una vez que entendemos que las historias actuales están lejos de una profundización aceptable en elementos literarios, nos damos cuenta de la calidad que se nos ofrece en materia de historias. En el caso de los personajes, el cual será probablemente el elemento más complejo de este video, doy por sentado que saben que van a moldear los suyos con estos mecanismos y según la trama de su historia. No he incluido términos como los Gary Stu y los News, porque son de una psicología popular que si bien es funcional, no tiene una profundización adecuada para una obra aceptable. Ahora, si no quieres seguir estos mecanismos, pero quieres que tu personaje evolucione, pueden pasar dos cosas. Que tengas un personaje memorable y hayas cumplido los mecanismos sin darte cuenta. O que tengas uno, bueno, ¿cómo decirlo?
La narrativa de una historia debe contar con dos cosas para este formato. La primera es definir el tiempo en el que será contada tu historia, es decir, si vas a utilizar la vieja confiable, un diario. Vas a tener que mantener una narración en pasado y entrecortada, ya que el personaje principal, que es el cual portará el diario, plasmará los hechos de los que fue testigo a modo de escritura que se traducirá en audio para nosotros. Ten en cuenta que en un diario, los hechos no van a tener continuidad y dinamismo, sería algo más que nada informativo. O sea que, si vas a poner el título de diario en tu historia, la misma deberá mantener una correlación con el medio por el cual es contada, y su narrativa deberá ser en pasado, lo cual en su mayoría es ignorado y termina como parte de la pila que conforma el montón. No le quito mérito a los diarios bien hechos, ni mucho menos a la modalidad. Pero cuesta tenerle confianza a este tipo de historias, ya habiendo sido tan mal utilizadas y aplicadas por otros usuarios. Lo que yo recomendaría emplear, es una narrativa libre que predomine en el presente, es decir, una historia que sea contada por el protagonista en primera persona donde los hechos tengan dinamismo y mayor verosimilitud para el espectador. Esto es algo que las historias que mayor éxito han tenido, han empleado para llegar a donde están. Hay que tratar de omitir datos innecesarios, y al igual que lograr que las conversaciones entre los personajes se escuchen naturales tanto en el tiempo de respuesta como en los textos. Una acotación que me hizo un usuario en los comentarios hace bastante me dejó pensando en el siguiente consejo. Traten de imaginar la conversación en sus mentes, qué dirían o harían ante la situación que se presente en la historia, de esa manera podremos darle atisbos de realismo a la narración. Con respecto a los errores ortográficos o erratas, es complicado corregir todos los errores de ortografía y que además se escuche correctamente en el locuendo. Mi recomendación en este aspecto es aprender a diferenciar entre los tiempos, pasado y futuro, junto a un buen cuidado de la acentuación en las palabras. Lo mismo con algunas pronunciaciones en inglés, traten de buscar la fonética de la palabra siempre para que el locuendo pueda pronunciarla correctamente. Estamos en un punto de inflexión. Cuando uno habla del mundo en una historia, existen dos ramas por las cuales guiarse que tienen una dura decisión de por medio. Dependiendo del género de tu historia, tu mundo puede ser más o menos extenso, no tendría que ser así, pero es así. A ello sumarle que en este formato solo se aplican dos mundos, el que pretende ser realista, y el que pretende ser fantástico. Cada uno tiene su desventaja. Por ejemplo, si yo me decido por hacer una historia fantástica y surrealista, evidentemente voy a tener muchas cosas en las cuales explayarme y dar un detalle desmedido en lo minucioso, para que de esa manera, se sientan reales en ese mundo esas cosas que quiero explayar, que yo deseo plantear al espectador. Ahora, en el caso de que decida balancearme a por un mundo realista, voy a tener que tener en cuenta que la verosimilitud va a estar de mi lado, pero la historia al estar más apegada a la complejidad y lo ya visto del mundo cotidiano y el posible apocalipsis, deberá tratar de esforzarse por mostrarnos algo dentro de esa cotidianidad devastada que nos mantenga expectantes. Por lo general los mundos que he visto, dependiendo a donde sea que se inclinen en su género, se han desenvuelto bien. Para lograr este resultado vas a depender de tu capacidad para imaginar lo que sucede alrededor de lo que no contactan tus personajes, darle constancia a lo que les rodea. No se le suele dar relevancia en el formato a este aspecto, pero es imperativo tenerlo en cuenta para que haya una buena relación entre la evolución de tus personajes y la intemperie hostil en la que se superan. Por más de que tanto la narrativa como el mundo sean algo que pasa a segundo plano en las mentes creadoras, son igual de importantes y requieren incluso mayor cuidado que los aspectos complejos. De lo contrario obtienes este resultado. Estaba caminando por una zona desolada a las afueras de mi colegio cuando unos zombies todos rabiosos me atacaron y golpearon, pero por suerte llegó gente del ejército a darme una mano para que salga con vida de ahí. Luego fui a mi cita y me quedé hablando toda la noche de lo que me pasó en la salida de la escuela. No le di importancia y seguí durmiendo. Cuando hablamos de datos generales, nos referimos a todos aquellos factores que también conforman la producción de una historia. Hay que tener en cuenta que estos factores van a sumar a la calidad con la que se presenta la obra, siendo mayor la cantidad de los detalles que posea nuestra creación, más gratificante va a ser la aceptación que tengamos con los espectadores. Desde la elección de la música hasta las imágenes utilizadas, todo tiene su influencia.
En este caso doy las siguientes recomendaciones. Elijan música instrumental para que no se opaque la voz del locuendo en la narración, y no se distraiga al espectador. Por lo general los géneros o estilos de música que se aplican en estas historias que cuentan con buena producción son folk, neofolk, post-rock, soft rock, slide guitar, blues, o, también podemos directamente poner en el buscador, Apocalyptic Music Instrumental. Algo que ayuda mucho es filtrar las búsquedas en canciones cortas y recientes, si es que las buscamos en YouTube. En cuanto a las imágenes, preferentemente busquen algunas no tan usadas por la comunidad, que no tengan marca de agua y que se encuentren en alta calidad. Hay muchos packs de imágenes apocalípticas en internet, la búsqueda de seguro será más fructífera en inglés. También tengan en cuenta que la imagen solo debe ser un asemejo a la narración para darle mayor verosimilitud a la misma. La duración de los vídeos no debe ser extensa pero tampoco efímera. Yo por lo general opto porque el ratio de los capítulos ronde de entre los 20 minutos a los 50 minutos, en ese tiempo se puede desarrollar de manera correcta un capítulo si aprendimos a ordenar las ideas que aparecerán en los mismos, tal cual lo vimos en el apartado de la trama. Los capítulos que pueden ser más extensos, son con frecuencia los especiales o finales de temporada. De esa manera se sellan correctamente todos los cabos sueltos y se da la posibilidad a explayar con más detalles las situaciones que se presenten. Por lo general las temporadas de una historia nunca están definidas, por lo que el número de capítulos que yo recomiendo para la no saturación va de 12 a 15 capítulos por temporada. En parte este número dependerá de nosotros, la trama y nuestro tiempo. Tomando base en el punto anterior, en cuanto al periodo en el que los capítulos son publicados, lo mejor de lo mejor y si es posible, es que sea de manera semanal. En caso de no poder, una regularidad estable serían 2 semanas, y la que se usa con frecuencia es la de un capítulo por mes, pero personalmente esta última ya me parece muy excesiva sin justificativo alguno. Al igual que el anterior punto, depende de nosotros y nuestra velocidad de producción, pero tengamos en cuenta que hay que recompensar al espectador con una mayor calidad si el capítulo se hace esperar. La parte del audio de la serie es la más fundamental, por lo tanto debes pulirla al máximo con unos amiguitos llamados efectos de sonido. Aquí no hay que escatimar, traten de buscar de entre todas las plataformas sonidos distintos y que a ustedes les gusten, no lo que encuentren por ahí. Hay historias que cometen el error de colocar efectos de sonido tan básicos, que vuelven la experiencia de escucharla, una catástrofe y de un ambiente caricaturesco en algo que suponiendo, el autor quería que quede serio. El nombre es esencial ya que es el primer pie que hará la introducción a tu historia, creo que no debo recordarte que el poner el diario de en tu historia solo te quitará atención. Trata de elegir algo que sea la esencia de tu obra, busca sinónimos o palabras que describan lo que quieres transmitir en tu creación y de ahí forma el nombre. Eso te dará un aliciente para destaques por sobre las demás historias. Esmérate en conseguir una portada para tu historia, si la portada es llamativa, junto a un nombre distinto, eso te atraerá una buena cantidad de espectadores. Hay muchos editores con los cuales hacerlas, si estás desde el teléfono puedes usar PixArt o PS Touch, y si estás en PC Adobe Photoshop. Estamos en el final del vídeo Papasauros, he tratado de hacer esta guía extensa y teórica, para que puedan implementar todo lo que ustedes vieron aquí a su gusto. Seguramente se preguntarán por qué no está el apartado de edición en esta guía. Mentira, nadie se pregunta eso, pero igual voy a responder. Yo no soy un experto editor, estoy limitado a crear mi contenido desde un dispositivo móvil y me las arreglo como puedo, no tengo la mejor edición por lo que no me veo en condiciones de enseñar o guiar sobre algo en lo cual no destaco demasiado. Lo único que puedo decir es que uno puede crear una historia de cualquier forma y con cualquier medio, solo hay que ser perseverante y aprender cómo utilizar cada cosa con la experiencia que adquirimos. Esta guía está hecha con lo que yo considero desde mi perspectiva que es esencial para conformar una historia. Reitero, lo que se tocó ahora es lo que más falta desarrollar en la comunidad en una escala literaria, sé que cuesta emplear la mayoría de tácticas que vemos en los grandes exponentes del género, pero con práctica todo se puede. Mi último párrafo es que de mi parte, pueden contar con todo el apoyo para promocionar sus historias o incluso ayudarles por otros medios. Les dejaré los programas que utilizo yo en teléfono para editar mi historia y cualquier duda la responderé en los comentarios. Espero que hayan disfrutado viendo esta guía tanto como yo haciéndola, y nos vemos en un próximo vídeo. Los amo.